¿Qué tal mi gente? Otro día, otro vídeo. Esta semana ha sido complicada sacarlo, ya que he estado enfermo toda la semana y literalmente este era mi cara. Y no podía ponerle voz. De hecho van a ver a lo largo del video que tengo la voz tomada porque aún no me recupero. Para hablar del principio del judo, tenemos que tocar una parte de la historia que ya hemos visto en otros videos. Pero resumiendo, la reforma Meiji fue un proceso de modernización y occidentalización que tuvo lugar en Japón entre el 1868 y el 1912, durante el reinado del emperador Meiji. Esta reforma transformó profundamente la estructura política, social y económica del país, pasando de un sistema feudal bajo los shogunes Tokugawa a una nación centralizada y moderna. Entre los principales cambios se encuentra la abolición del sistema de castas, samurái, campesinos, artesanos y comerciantes, la adopción de un gobierno centralizado con una constitución, la industrialización y la apertura al país al comercio y la influencia de potencias extranjeras. En cuanto a las artes marciales, la reforma Meiji trajo consigo varios efectos significativos. La prohibición del uso de armas por parte de los samuráis. Con la abolición del sistema feudal y la eliminación de la clase samurái, se prohibió el uso de armas como el sable, la katana, que era una característica distintiva en esta clase. Esto redujo la práctica de muchas artes marciales tradicionales vinculadas al combate con armas. También tenemos la transformación de artes marciales en deporte. Para adaptarse a la nueva era, muchas artes marciales pasaron a ser disciplinas enfocadas en el combate real a convertirse en actividades deportivas con énfasis en la educación física, el desarrollo personal y la disciplina. Esto se vio con la creación de sistemas de entrenamientos estructurados como el judo y el kendo, que se alejaron del uso bélico y se orientaron hacia el ejercicio, la ética y la competencia. Y como último tenemos el nacionalismo y la preservación cultural, que a pesar de las influencias occidentales hubo un esfuerzo por preservar las artes tradicionales japonesas. El gobierno Meiji apoyó la enseñanza de artes marciales como parte del proceso de formación de una identidad nacional japonesa, aunque una visión más controlada y orientada a la modernidad. En resumen, la reforma Meiji transformó las artes marciales pasando de ser habilidades militares vitales a disciplinas más estructuradas y deportivas. Una vez puesto en contexto, vamos a ver la historia del judo. Mi nombre es Juniel. Bienvenidos a mi canal. Es súper interesante cómo este arte marcial y deporte de combate se expandió por todo el mundo, llegando a acumular millones de cinturones negros, campeones nacionales e internacionales, y a pesar de que hay una federación que aglutina a casi todos los países, sí que hay muchos estilos, en breve lo veremos. Pero empecemos desde el principio, ya que es importante hablar de la vida de sus fundadores y cómo estos desarrollaron el judo. Jigoro Kano nació el 28 de octubre de 1860 en Mikage, Japón. Si nos remontamos a la infancia de Jigoro Kano, unos años antes en Kobe, estamos en plena apertura de Japón al mundo y los contactos con el exterior se intensifican. La familia de Kano estaba en primera línea. Jigoro, por lo tanto, heredó un fuerte bagaje intelectual de la rama paterna y el bagaje de la apertura del mundo por la rama materna, una mezcla que hizo maravillas. Kano perdió a su madre muy temprano, cuando solo tenía 10 años, y sin embargo, aunque solo la conoció durante sus primeros años de su vida, ella continuó inspirándolo durante mucho tiempo con su enfoque educativo, lleno de sentimientos y amor, pero estricto. Sadako fue una guía para Kano, ya sea que estuviera físicamente presente en su vida o no. Ella sentó las bases de lo que sería su vida como educador. Es innegable que Kano, desde su más tierna infancia, mostró asombrosas habilidades en asuntos de la mente. Teniendo gran curiosidad, estaba sediento de conocimientos y floreció en el descubrimiento de todo lo que le rodeaba. Sus padres, más tarde solo su padre, así como toda su familia, querían lo mejor para sus hijos y le daban mucha importancia a la educación. Por lo tanto, Kano debería haber asistido a una de las escuelas del vecindario de Mikage, la llamada Terakoya. Esas escuelas habían aparecido a principios del siglo XVII. Era una especie de extensión de estructuras escolares en relación con los templos budistas. Antes del período Edo, en Japón, las escuelas públicas eran solo para los hijos de los samuráis y familias gobernantes. Luego se abrieron gradualmente con el surgimiento de la clase mercantil. Numerosos en las grandes ciudades, así como en regiones rurales y costeras. Sin embargo, no correspondía a la idea de los padres Jigoro Kano que tenían del aprendizaje. Estas escuelas fueron abolidas al comienzo de la era Meiji y reemplazadas por un sistema de escuelas públicas para todos.
Por lo tanto, Higoro Kano asistiría a clases privadas. Después de la muerte de su madre, Kano fue enviado a Tokio para reunirse con su padre. Solo tenía un deseo en la vida: aprender y a transmitir. Ingresó un primer curso privado donde continuó su aprendizaje de los clásicos chinos y la caligrafía. Sus habilidades fueron notadas por su maestro, Obukata Keido, que le aconsejó que estudiara inglés. Luego, se inscribió en un curso privado de Sang-Nyu. Entonces fue equipado para seguir los estudios japoneses y estudios occidentales al mismo tiempo. Muy pronto Kano se incorporó al curso privado Ryukei, con enseñanza orientada a las lenguas extranjeras, y luego ingresó en la escuela pública llamada Escuela de Idiomas Extranjeros. Continuó su maratón de educación ingresando en la escuela Kaisei. Se graduó en 1877, lo que le abrió las puertas a la Universidad de Tokio, que acababa de fundarse. Durante el curso universitario de 4 años se interesó en la economía y en las ciencias políticas, que completó con un año de estudio de filosofía. Boy, that escalated quickly. Higoro Kano apenas tenía 20 años y su conocimiento ya era enciclopédico. Con una cabeza bien formada, parecía obvio que se abría una gran carrera para él. Ya, mi hermano, ¿pero qué me estás contando? Llevamos tremendo tiempo aquí y no me has hablado ni de estrellones ni de llaves. Tranquilo, mi padawan. Yo creo que es importante conocer la figura del fundador, ya que podemos discernir qué pasaba en su cabeza a la hora de crear tan maravilloso arte. Como dijimos antes, para esta parte voy a utilizar un artículo que encontré en internet, que está muy buena, pero voy a matizarlo un poco. En 1876, un joven de 18 años se inscribió a la Universidad Imperial de Tokio, Japón, con el propósito de estudiar literatura y ciencias económicas y políticas. Durante sus primeros días del colegio, aquel joven de estatura modesta y complexión delgada fue importunado por algunos estudiantes bravucones de grados superiores quienes abusaban de su musculatura. Deje el bullying no es bueno. El joven de nuestra historia, proveniente de una familia noble, decidió que de ninguna manera se dejaría humillar por estos individuos. Pero, ¿de qué medio se valdría para protegerse? Como un destello de luz surgió en su mente la respuesta: Jujutsu, el antiguo arte japonés de la defensa personal que capacitaba a un hombre de escasa fuerza física para derrotar a otro mucho más grande, utilizando el ímpetu de su ataque. Él no podía saber en ese momento que aquella decisión estaba destinada a influir sobre la vida de incontables personas en el mundo. Higoro Kano se dedicó, por tanto, a buscar quién pudiera enseñarle Jujutsu. Maestros genuinos y honestos del arte de la suavidad eran muy escasos y difíciles de encontrar, pero este joven, armado de gran entusiasmo, empezó con sus indagaciones y logró conocer a Teinosuke Yagi, quien le enseñó los rudimentos del Jujutsu. Higoro Kano quedó fascinado al observar cómo, ejerciendo pequeñas presiones sobre determinados puntos de la anatomía humana y utilizando el impulso con que el agresor ataca, este puede ser derribado y vencido con poco esfuerzo. Luego, Higoro Kano encontró a dos excelentes maestros, Hachinosuke Fukuda y Masatomo Iso, de Jujutsu llamado Tenchinchinyo Ryu. Los dos les transmitieron los profundos conocimientos que tenían del arte. Tiempo después conoció también al maestro Tsunetoshi Ikubo, magnífico exponente del renombrado estilo tradicional Kito-ryu, y de él aprendió también los secretos del arte de la suavidad. Al mismo tiempo, el joven Kano estudió con ahínco los Densho, o manuscritos antiguos que contenían las enseñanzas de los maestros fundadores de varias escuelas de Jiu-Jitsu, que en siglos anteriores habían florecido. Esos viejos documentos eran un verdadero tesoro de sabiduría marcial. Las centenarias páginas de aquellos volúmenes también contenían explicaciones acerca del hermoso principio del Yu o de la suavidad, que también puede interpretarse como no resistencia, sobre la cual estaba fundado el arte del Jujutsu. Higoro Kano leía y aprendía con avidez, lamentando aquellos preceptos filosóficos que fueran tan descuidados o aún retorcidos por los practicantes inescrupulosos del Jujutsu, que utilizaban el arte para dar salvajes demostraciones y cobrar a los espectadores por presenciarlas, como si de un circo se tratara. Aquí quiero pararme un rato, ya que tenemos que recordar que muchos maestros de Jujutsu y de artes marciales en general se quedaron sin curro. Es complicado integrarte en un mundo donde estás acostumbrado a cobrar por formarte en la lucha. ¿Dónde te profesionalizas? ¿Dónde das un espectáculo? Ya que los lugares donde la gente iba a entretenerse eran en teatros y en circos. Este va a ser un tema recurrente en la historia del judo, ya que en ese tiempo el judo no permitía ganarse la vida con el mismo judo. Pero a su vez, hoy en día existen eventos profesionales de la misma federación que se llaman Grand Prix. Ahora sigamos con el relato. En cierta ocasión, él mismo fue testigo de uno de aquellos espectáculos.
en el que tuvo lugar un brutal encuentro entre un luchador de sumo y un practicante de jiu-jitsu. Aquel cuadro le repugnó profundamente, y en su mente empezó a tomar cuerpo la idea de dar a conocer a sus semejantes el principio del Yu, como fue en su origen, libre de impurezas y prácticas mercenarias. Otra vez, este relato está lleno de ingenuidad. No sé si por desconocimiento, que no lo creo, o por dar una opinión elevada de un sistema que está diseñado para matar, que salió de los campos de batalla y se desarrolló en las calles para defenderte en cualquier ataque. Sigamos. Pero ¿cómo lo haría? Antes que nada, había que darle una presentación nueva, para que no se identificara con el Jujutsu, acerca del cual existía una opinión tan desfavorable. Discurrió que para ello era necesario crear un sistema diferente, que pudiera servir no solamente para defensa personal, sino también para la cultura física. Y eso era algo muy importante, como método para dar a los practicantes una formación moral que nos inclinara a llevar vidas dignas, nobles y orientadas hacia metas superiores. Entonces, Jigoro Kano, de las diferentes escuelas y corrientes de Jiu-Jitsu que conocía, escogió las mejores técnicas y las modificó para despojarlas de la nota despiadada y cruda que muchas de ellas tenían. Luego las clasificó en grupos de acuerdo al objetivo que perseguían. Surgieron entonces diferentes y grandes secciones: Nage-waza, Katame-waza y Atemi-waza. Ahora vamos a hablar de la parte técnica. Nage-waza es el arte de la proyección. Capacita al practicante para lanzar al suelo a su adversario, rompiendo su equilibrio, y se divide a su vez en dos grupos, Tachi-waza y Sutemi-waza. Tachi-waza es el arte de proyectar desde la posición de pie y se subdivide en tres ramas: Te-waza o técnica de mano, Kochi-waza o técnica de cadera y Achi-waza, técnica de piernas o de pie. A su vez, Sutemi-waza es el arte de lanzar al adversario estando en el piso, que tiene dos ramas: Masutemi-waza con la espalda sobre el suelo y Yoku-Sutemi-waza con el costado sobre el suelo. Luego tenemos el Katame-waza, que es el arte de luchar en el suelo. Fue dividido por Jigoro Kano en tres ramas o grupos: Osea-waza o cómo inmovilizar a su oponente, Shime-waza, las técnicas de estrangulación, y Kansetsu-waza, que son las llaves a las articulaciones. A su vez, el Atemi-waza es el arte de atacar a los puntos vitales del cuerpo humano, con dos subdivisiones. Tenemos el Ude-ate-waza, que es golpeando con las manos y los codos, y el Achi-ate, método que utilizamos los pies y las rodillas para golpear. Estaban también los adiestramientos de ukemis, o formas de caer sin lastimarse, el kubatsu, o técnica de resucitación, para el caso de que un practicante durante el entrenamiento perdiera el sentido. Después de terminar esa magnífica labor de clasificación y perfeccionamiento, Jigoro Kano preparó el cimiento moral sobre el que descansaría todo el edificio de su sistema. Este cimiento lo creó con dos principios filosóficos: Seiryoku Senjo, que significa máximo de eficiencia con mínimo esfuerzo, y Hita Kyorei, que traducido es bienestar común a través de la ayuda mutua. ¿No podríamos hacer algo japonés? ¡Ay, estoy harto de hacer cosas japonesas! En la cárcel tuvimos que actuar en una obra kabuki acerca del 47º Ronin. El fundamento de estos preceptos, Seiryoku Senjo, hace referencia a las distintas técnicas de ataque y defensa de judo que deben de aplicarse buscando el máximo de efectividad con el mínimo esfuerzo físico. Este principio que enseñaba Jigoro Kano había que trasladarlo y utilizarlo también en la vida diaria, realizando todas las actividades y deberes con el máximo de eficiencia y el mínimo de esfuerzo. En cuanto al segundo principio, Hita Kyorei, o bienestar para todos a través de la ayuda mutua, su comprensión empieza en el entrenamiento de las técnicas de judo. Sí, se reflexiona que solamente puedes progresar en ellas con la ayuda de un compañero de prácticas, y él a su vez únicamente se puede adelantar con nuestra colaboración. Así es la vida, solo dando y recibiendo, apoyando y siendo apoyados. De esta manera podemos avanzar y triunfar. No obra en armonía con el principio de Hita Kyorei, y más tarde o más temprano se verá aislado por sus semejantes e imposibilitado para adelantar. El practicante de este método, por tanto, deberá comportarse en la vida de acuerdo con el ideal del inegoísmo. Con este doble e inteligente enfoque psicofísico, el trabajo había quedado listo. ¿Qué nombre le pondría al nuevo sistema? Como había emanado del Jujutsu, Jigoro Kano adoptó de ese nombre el primer vocablo, Yu, que expresa suavidad, como había quedado dicho, y le anexó el otro, Do, que quiere decir sendero, camino,
El término completo, Judo, significa entonces camino sendero de la suavidad, pero puesto que el nombre de Judo había sido utilizado en una de las viejas escuelas de Jiu-Jitsu denominada Hikichin-ryu, para distinguirla de ella agregó la palabra Kodokan, cuyo sentido es escuela para aprender el camino de la suavidad. Hacia el año 1881, que Jigoro Kano había finalizado sus estudios en la Universidad Imperial de Tokio, obteniendo el título de licenciado en Literatura y Ciencias Económicas y Políticas. Este muchacho me llena de orgullo. Corría ahora el año 1882 y el flamante graduado, con casi 23 años de edad, pensó que había llegado el momento de dar a conocer el judo, y para esto tenía que abrir una escuela. Habló con los monjes del templo budista de Eichoji y ellos, al conocer cuál era la soberbia base moral del judo, le permitieron usar sus estancias como un dojo. Jigoro Kano cubrió el suelo con 12 tatamis, que era una especie de colchones con paja de arroz forrado con lona, y así fundó su primera escuela de judo Kodokan. El profesor Kano adquirió un grueso libro de páginas en blanco encuadernado con pastas hermosamente decorada con figuras de aves y follaje, y en él registraría los nombres y datos generales de sus futuros alumnos. En la primera línea de la página inicial de ese libro histórico, que se conserva en el archivo del Colegio Kodokan en Tokio, aparece el nombre del primer alumno que se inscribió en la escuela, Tsunehiro Tomita. Luego se pueden leer los nombres de otros estudiantes que formaron el grupo original alrededor del maestro, y que luego llegaron a contarse entre los más famosos e ilustres judokas de aquel tiempo, como Yoshiaki Yamashita y Sakuhiro Yokohama. En el comienzo, sus alumnos solo eran 9, y el maestro Kano los instruía cuidadosamente en el sentido de que debían ser no solamente excelentes en la ejecución de las técnicas de judo, sino también modelos de comportamiento en la vida diaria. Así muy pronto, aquellos estudiantes que empezaron a destacarse por su vigor, salud y también por su carácter ecuánime y cortés. En breve llegaron más estudiantes y la escuela de Judo Kodokan se convirtió en el centro de atención de la ciudad, pues todos admiraban a los judokas, quienes también sabían conducirse en sus relaciones con los demás, y qué tan fuertes eran físicamente. Se hablaban elogiosamente de los principios morales de la escuela, y se repetían sus lemas de máximo de eficiencia con el mínimo de esfuerzo, Seiryoku Senjo, y bienestar para todos a través de la ayuda mutua, Hita Kyorei. Por aquella época hubo un resurgimiento del viejo Jujutsu, cuyos seguidores en general veían despectivamente al judo y a quienes los practicaban, porque pensaban que hombres tan correctos como sus alumnos y el del profesor Kano no podían ser buenos combatientes. En particular, había un maestro de Jujutsu llamado Hikosuke Totsuka, que tenía un gran número de estudiantes. Algunos llegaron al extremo de querer provocar a los judokas para medirse con ellos, pero estos tenían estrictamente prohibido por sus maestros ensarzarse en cualquier género de disputa y evitaban caer en el juego de los provocadores. En otro momento vamos a volver a la parte donde el judo se enfrenta contra el jujutsu. Por otra parte, el ministro japonés de Educación estudiaba también cuál podría ser el mejor sistema de cultura física que pudiera ofrecerse a los alumnos del país. Cuando vio las demostraciones de judo que le brindó el profesor Jigoro Kano y sus alumnos, y escuchó la explicación de los fundamentos éticos, decidió que esa era la mejor opción que podía elegir e implantó el judo, y también el kendo, o lucha de espadas, como método de educación física en las escuelas japonesas. Muy pronto, los jóvenes estudiantes de toda la nación practicaban entusiastamente el judo. El maestro Kano y los mejores de sus discípulos empezaron a realizar viajes al extranjero para difundir el judo. Tan grande era ya para entonces la fama del judo que muchos hombres prominentes de diferentes países quisieron aprenderlo. Por ejemplo, a principios de siglo, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, solicitó al maestro Kano un instructor para que lo enseñara. Este respondió enviándole a uno de sus mejores discípulos, de aquellos que estuvieron con él desde el ya lejano día de la fundación del Kodokan, el famoso Yoshiaki Yamashita. Entre maestro y discípulo se desarrolló una sincera amistad. Como prueba de ella existe en los archivos de la escuela Kodokan una fotografía que muestra al presidente de los Estados Unidos en traje militar de pie junto a una roca con la siguiente leyenda de su puño y letra: Profesor Y. Yamashita, con la estimación de su alumno Theodore Roosevelt, abril 13 de 1904. Hacía mucho tiempo que la escuela Kodokan había salido de su pequeño recinto en el templo de Eichoji, cambiando en diversos lugares cada vez más espaciosos.
hasta que en 1934, en el distrito de Suidobachi, Tokio, fue construido un gran edificio especial para albergar la escuela. La sala principal de entrenamiento era enorme, con 514 tatamis de área para practicar, en contraste con los 12 que hubieron en su espacio original del templo. La Policía Metropolitana de Tokio fue establecida en el año 1874, bajo la órbita del Ministerio de Interior, a diferencia de otros departamentos de policía que dependía de cada gobierno provincial. Cabe recordar que su creación fue producto de una serie de reformas institucionales impulsada por el nuevo gobierno de la era Meiji surgido en el 1868. En el 1879 se estableció la práctica obligatoria del Kenjutsu por parte de todos sus agentes, y 4 años más tarde, en el 1883, se introdujo también la práctica obligatoria de Jujutsu, que representó un importante impulso para sus escuelas, que habían entrado en un periodo de decadencia, como consecuencia de los cambios de la sociedad que había producido la restauración Meiji. Para ello, designó 4 instructores de Jujutsu provenientes de las escuelas Sekiguchi Ryu, Sekiguchi Shinchi Ryu y Ryoshinto Ryu. El superintendente general Michizune Mishima, que dirigió la Policía Metropolitana de Tokio entre 1885 y 1888, fue un gran promotor de las disciplinas del Bujutsu dentro del departamento y fue quien impulsó el primer campeonato de Bujutsu, Kenjutsu y Jujutsu en Keichicho, abierto para las distintas escuelas. Si bien no hay certeza sobre la fecha de realización del primer campeonato, ni siquiera de su año, muchos autores coinciden que el primer campeonato habría sido en el año 1885 y el segundo en el 1886. Además, las crónicas de la época no permiten distinguir con claridad entre los hechos reales y mito del creador alrededor de estos mismos. El primer campeonato fue ganado por el equipo Kodokan, que fue especialmente importante para su financiamiento, teniendo en cuenta que para que el Kodokan, que fue fundado en 1882, representaba el primer enfrentamiento oficial con otras escuelas, y la escuela ganadora se aseguraba un cupo de instructores para ser incorporado en el departamento policial más importante del país.